Desarrollo cognitivo, según Jean Piaget. Se entiende por desarrollo cognitivo al conjunto de transformaciones que se producen en las características y capacidades del pensamiento en el transcurso de la vida, especialmente durante el periodo de desarrollo, y por cual aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, pensar, comprender y manejarse en la realidad. Piaget influyó profundamente en nuestra forma de concebir el desarrollo del niño. Antes de que él propusiera su teoría, se pensaba generalmente que los niños eran organismos pasivos plasmados y moldeados por el ambiente. Sin embargo, Piaget nos enseñó que se comportan como pequeños científicos que tratan en todo momento de interpretar el mundo. Piaget fue uno de los primeros teóricos del constructivismo en psicología y pensaba que los niños construyen activamente el conocimiento del ambiente usando lo que ya saben e interpretando nuevos hechos y objetos. La investigación de Jean Piaget se centró fundamentalmente en la forma en que adquieren el conocimiento al ir desarrollándose. Piaget fue un teórico de fases que dividió el desarrollo cognitivo en 4 grandes etapas: la etapa sensoriomotora, la etapa preoperacional, la etapa de operaciones concretas y la etapa de operaciones formales, cada una de las cuales representa la transición a una forma más compleja y abstracta de conocimiento. Principios de desarrollo: organización, adaptación, asimilación y acomodación. Organización y adaptación. Los principios básicos que Piaget llama funciones invariables rigen el desarrollo intelectual del niño. El primero es la organización, que de acuerdo con Piaget es una predisposición innata en todas las especies. Conforme el niño va madurando, integra los patrones físicos simples o esquemas mentales a sistemas más complejos. El segundo principio es la adaptación. Para Piaget, todos los organismos nacen con la capacidad de ajustar sus estructuras mentales o conducta a las exigencias que tiene el ambiente. Asimilación y acomodación. Piaget utilizó los términos asimilación y acomodación para describir cómo se adapta el niño al entorno. Mediante el proceso de asimilación, moldea la información nueva para que encaje con sus esquemas actuales. Por ejemplo, un niño de corta edad que nunca ha visto un burro lo llamará caballito con grandes orejas. El proceso de modificar los esquemas actuales se llama acomodación. En nuestro ejemplo anterior, el niño formará otros esquemas cuando sepa que el animal no era caballito, sino un burro, y así obtendrá un nuevo conocimiento o un nuevo aprendizaje. De acuerdo con Piaget, los procesos de asimilación y de acomodación están estrechamente correlacionados y explican los cambios del conocimiento a lo largo de la vida. La acomodación es el proceso que consiste en modificar los esquemas existentes para encajar a la nueva información diferente. Etapas del desarrollo. Piaget creía que el conocimiento evolucionaba a lo largo de una serie de etapas. En primer lugar, la secuencia de aparición de las etapas es invariante. Esto es, que los estadios siguen en un orden fijo determinado. No obstante, las personas avanzan a distinto ritmo, es decir, se producen fluctuaciones en cuanto a la edad de su aparición y no todos los individuos alcanzan las etapas finales. En segundo lugar, existe una estructura de punto característica de cada estadio. Piaget consideraba que el pensamiento de los niños experimenta algún cambio abrupto en periodos breves. En tercer lugar, los estadios son jerárquicamente inclusivos. Esto es, las estructuras de un estadio inferior se integran en el siguiente. Por ejemplo, en el estadio de las operaciones concretas se mantienen todos los progresos del periodo sensoriomotor y puede decirse que las operaciones concretas se construyen sobre los logros del periodo preoperacional. Y finalmente, la transición entre los estadios es gradual. Esto paso entre estadios no es abrupto, ya que en cada uno de ellos se encuentra una fase de preparación y otra en la que completan los logros propios de esta etapa. La primera etapa, de acuerdo con Piaget, es el estadio sensoriomotor y es desde el nacimiento hasta los 2 años. En el estadio sensoriomotor, el bebé se relaciona con el mundo a través de los sentidos y de la acción, pero al término de esta etapa será capaz de representar la realidad mentalmente. Además, existen actividades en este periodo que experimentan un notable desarrollo, como son la imitación y el juego. Piaget denominó reacción circular al mecanismo de aprendizaje más temprano. Consiste en una nueva experiencia que es el resultado de la propia acción del sujeto. La reacción circular es porque, debido a los efectos interesantes, el niño intenta repetir
un evento una y otra vez, el que más le haya parecido interesantes. Hay 3 tipos de reacciones circulares que van apareciendo de forma progresiva. Las primarias, que están centradas alrededor del cuerpo del niño. Por ejemplo, sacar repetitivamente la lengua. Las secundarias, dirigidas hacia la manipulación de objetos. Por ejemplo, golpear un objeto. Y las terciarias, que tienen que ver con la exploración de efectos novedosos en las que el mundo lo rodea. Por ejemplo, golpear un objeto de forma distinta. El segundo estadio, o la segunda etapa, es el estadio preoperacional, que va de los 2 a los 7 años. La capacidad de pensar en objetos, hechos o personas ausentes marca el comienzo de la etapa preoperacional. Entre los 2 y los 7 años, el niño demuestra una mayor habilidad para emplear símbolos, gestos, palabras, números e imágenes, con los cuales representa las cosas reales del entorno. Ahora puede pensar y comportarse en formas que antes no le eran posibles. Puede servirse de las palabras para comunicarse, utilizar números para contar objetos, participar en juegos de fingimiento y expresar sus ideas sobre el mundo por medio de los dibujos. El pensamiento preoperacional tiene varias limitaciones a pesar de las capacidades que representan los símbolos, las cosas y los acontecimientos. Piaget designó este periodo con el nombre de etapa preoperacional porque los preescolares carecen de la capacidad de efectuar algunas de las operaciones lógicas que observan niños de mayor edad. Antes de comentar las limitaciones de debemos entender que es una de las etapas más importantes. El estadio o la etapa de las operaciones concretas, que es de los 7 a los 11 años. Durante los años de la primaria, el niño empieza a utilizar las operaciones mentales y la lógica para reflexionar sobre los hechos y los objetos de su ambiente. Por ejemplo, si le pedimos ordenar 5 palos por su tamaño, los comparará mentalmente y luego extraerá las conclusiones lógicas sobre el orden correcto sin efectuar físicamente las acciones correspondientes. Esta capacidad de aplicar la lógica y las operaciones mentales le permite abordar los problemas en forma más sistemática que un niño que se encuentra en etapa preoperacional. El niño aprende las operaciones lógicas de seriación, de clasificación y de conservación. El pensamiento está ligado a los fenómenos y objetos del mundo real. Y por último, tenemos el estadio o la etapa de las operaciones formales, que va de los 11-12 años en adelante. Una vez lograda la capacidad de resolver problemas como la seriación, clasificación y conservación, el niño de 11 a 12 años comienza a formarse un sistema coherente de lógica formal. Al final, el periodo de las operaciones concretas ya cuenta con las herramientas cognitivas que le permiten solucionar muchos tipos de problemas de lógica, comprender las relaciones conceptuales entre operaciones matemáticas. Por ejemplo, ya le podemos decir si 15 más 8 es igual a 10 más 13. Él puede ordenar y clasificar los conjuntos de conocimientos. Durante la adolescencia, las operaciones mentales que surgieron en esta etapa previa o en las etapas previas se organizan en un sistema más complejo de lógica y de ideas abstractas. El cambio más importante de la etapa de las operaciones formales es que el pensamiento hace transición de lo real a lo posible. Los niños de la primaria razonan lógicamente, pero solo en lo tocante a personas, lugares y cosas tangibles y concretas. En cambio, los adolescentes piensan en cosas que nunca han tenido contacto. Por ejemplo, cuando se les lee una historia, cuando tratan de imaginar o que se les pide que imaginen cómo era un esclavo de la década o cómo fue o cómo ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Y también pueden hacer predicciones sobre hechos hipotéticos o futuros. Los adolescentes de mayor edad pueden discutir complejos problemas políticos que contengan ideas abstractas como derechos humanos, igualdad y justicia. Y también pueden razonar sobre las relaciones y analogías proporcionales, resolver ecuaciones algebraicas, realizar pruebas geométricas y analizar la validez intrínseca de un argumento. Y por ello, la importancia de las operaciones formales. La etapa sensoriomotor se caracteriza porque el niño es activo, la preoperacional porque el niño es intuitivo, la de operaciones concretas porque el niño es práctico y las operaciones formales porque el niño es reflexivo. Espero les haya quedado claro este tema.
Nos vemos, muchas gracias y hasta la próxima.